¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Hace semanas que habíamos tomado unas vacaciones y estamos de regreso. Así que muchas gracias por conectarse con nosotros. Un saludo muy cordial a todos los seguidores desde YouTube Semisud, YouTube Yatensi Bonilla y también a Generación Emergente Latinoamérica. Yatensi Bonilla. Hace rato que no lo olvidaba. Sí. Nos vemos en el seminario todos los días. ¿Cómo está usted? Muy bien, Yatensi, contento que iniciamos este año con muchas bendiciones. Ya empezamos, trabajamos la ampliación del diccionario de la TCB. Quedó bastante amplio. Es un diccionario exegético teológico donde cada palabra importante del Nuevo Testamento se da toda una historia de 2 páginas, cómo nació la palabra, cómo se aplicó en el judaísmo, todo así, que es un diccionario exegético que casi no hay en el mundo académico cristiano, más en el ámbito protestante latinoamericano. Estamos contribuyendo a la erudición y al estudio de las escrituras desde diccionario mucho más exegético, y empezamos el libro de Abdías y ya terminamos la traducción de Abdías. Son 39 libros del Antiguo Testamento, ya nos quedan 38, pero está largo el camino, pero estamos muy felices. Pero al menos ya se comenzó. Comenzó. Eso es de celebrar. Sí, un aplauso a sí. Yatensi Bonilla y a todo su equipo. Muchas gracias, Yatensi, por toda esa contribución que se está haciendo. Muy contento, desde la Academia del Semisud estamos haciendo eso. Y pues sí, la TCB del Nuevo Testamento tiene una gran aceptación. Los que no la tengan o no la tienen, vayan al descarguenla en YouVersion, que ahí la pueden descargar, o en la página web del Proyecto Evangelio con doble G. Muy bien, estamos aquí en nuestro programa hoy con una pregunta muy especial. Feliz año a todos ustedes, que tengan un año muy bendecido, exitoso, próspero en todas las áreas de su vida. Abraham Díaz nos envió esta pregunta. Juan el Bautista, ¿un revolucionario del desierto o el último profeta? Muy buena pregunta. Y fíjese usted, Yatensi, que este programa no es que es grabado, estamos en vivo y en directo. Así que ustedes pueden enviar sus preguntas desde ya respecto a este tema tan particular, Juan el Bautista. Pueden compartir la transmisión en sus redes sociales para que otros también puedan disfrutar de este espacio de aprendizaje. Comenzamos entonces con el tema de Juan el Bautista. Casi no se habla de Juan el Bautista. Se conoce un poco de su vestimenta, algunas características, pero hoy queremos profundizar en la vida de Juan el Bautista. Juan Díaz desde Tena, Ecuador. Bueno, Abraham quiere saber, yo quiero saber, todos queremos saber sobre Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? ¿Se conoce algo sobre su contexto familiar? Como me dijo una alumna una vez en una universidad que estaba dando clase, le pregunté, ¿quién fue Juan el Bautista? Levantó la mano, hizo así el pelo, hizo así, se peinó de nuevo, todo el mundo a la expectativa, y después de un minuto de silencio dijo, respiró profundo, levantó el dedo y dijo, Juan el Bautista fue. Todo el mundo, ¿quién? Un hombre. Le puse 0 y para afuera. Pero partimos de ahí, de que fue un hombre. Bueno, Juan el Bautista es un personaje bíblico que está en los 4 evangelios, pero no solamente es un personaje de los evangelios, también se encuentra en libros sagrados de otras religiones, específicamente se encuentra en el Corán, con el nombre de Yahya. O sea que también el Corán le da un papel muy importante a Juan el Bautista como un gran profeta. Interesante que esta figura, este personaje, inspiró a otras religiones, aparte del cristianismo. Ahora también escritores contemporáneos a Jesús y después de Jesús, escritores
como el gran Flavio Josefo, Ya. que nació después de la muerte de Jesús. Flavio Josefo fue un judío historiador. Él posiblemente nació en el año 37 después de Cristo y murió en el año 100. Él escribió un bestseller de todos los tiempos sobre las tradiciones y costumbres judías, que se llama Antigüedades Judías. Uy, que es una obra voluminosa. Ya. Más de 15 tomos. Y en el libro número 15, capítulo 5.2, habla sobre Juan el Bautista. Le da todo una importancia en el tomo número, creo que es el tomo número 18, libro 18, en el capítulo 5.2 habla sobre él. Y dice Flavio Josefo que Juan el Bautista fue un personaje que realmente habló de un bautismo no de arrepentimiento. Y aquí hay una franca oposición y contradicción con los evangelios, porque los evangelios dicen que Juan el Bautista predicaba de un bautismo de arrepentimiento para los prosélitos judíos, o sea, los que eran simpatizantes de la fe judía siendo gentiles, querían ser judíos en la fe y tenían que bautizarse. Entonces Flavio Josefo dice que Juan predicaba de un bautismo para confirmar lo que esa persona ya era íntegra. O sea, que era un bautismo de confirmación de integridad, más no de arrepentimiento. Entonces, hay cuestiones opuestas entre el pensamiento de Flavio Josefo con el pensamiento de los sinópticos sobre Juan. Antes de profundizar en el tema del bautismo y algunas otras cosas más en el ministerio de Juan el Bautista, háblenos un poquito de su contexto familiar. ¿Quiénes eran sus padres? Si de repente se sabe algo de su niñez, si hay algún libro apócrifo que de repente mencione algo sobre él que no se menciona en los evangelios, algo de sus características en cuanto físicas, vestido, comida, etc. Bueno, aparte de los evangelios, hay un evangelio que se llama el Evangelio de los Nazarenos, que antiguamente se escribió en la lengua materna de Jesucristo, en arameo galilaico. El Evangelio de los Nazarenos sí describe algo sobre Juan, que va en concordancia con los evangelios sinópticos y también con el Evangelio de Juan. Ahora, en cuanto a los evangelios sinópticos, el único que habla del nacimiento de Juan el Bautista, de quiénes eran sus padres, es Lucas. El Evangelio de Lucas en los 2 primeros capítulos. ¿Qué dice Lucas? Lucas dice que estaba el papá de Juan, Zacarías, que le tocaba el turno de Abdías. Y eso es una buena opinión. ¿Por qué? Porque en base al testimonio de Lucas se puede reconstruir la posible fecha del nacimiento de Jesucristo. ¿Ya? Porque metemos un poquito la historia y relacionámoslo con el nacimiento de Jesús. Recién estuvimos celebrando el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús no nació en diciembre, posiblemente en el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque en Lucas dice que estaba Zacarías y en el turno del templo, y Zacarías era el grupo de Abdías. Si vamos a Primera de Crónicas, a partir del capítulo 23 se dice que habían 24 turnos, según el libro de Crónicas, con 24 sacerdotes jefes. Y cada sacerdote tenía un grupo a su cargo, y cada sacerdote le tocaba con su grupo el servicio del templo 2 veces al año. Y según Crónicas, el grupo de Abdías, donde pertenecía a Zacarías, era el turno número 8. Entonces, haciendo cálculo con la información de Lucas, posiblemente Zacarías le tocaba el turno del templo en la primera quincena de junio. Y si quedó embarazada Isabel, posiblemente Juan nació en marzo, y Jesús 6 meses después nació en septiembre. Entonces, según la información de Lucas, Lucas dice que los padres de Juan eran Zacarías, que era un sacerdote de alto rango, y su esposa Elizabeth. Y ya Elizabeth era estéril. Ahora, hay que entender qué significa estéril. Cuidado con esto. No había exámenes, un examen para detectarla si una mujer es estéril o no, como lo hay ahora. Entonces hay una serie de exámenes que detectan
una mujer a temprana edad si es o no es estéril, o si es o no es, ¿cómo se llama?, fértil. No habían esos exámenes. ¿Cómo sabían si era estéril? A través de la menopausia. Entonces, cuando una mujer no había concebido y llegaba a la menopausia era la confirmación de que esa mujer siempre fue estéril, siempre y cuando no se hubiera casado. Entonces, por eso que el texto griego dice, y Elizabeth era estéril, porque se supone que ya estaba en la época o después de la menopausia. Ese detalle es muy valioso. Ahora se aparece el ángel, le dice a Zacarías, Zacarías, usted va a ser padre, su mujer va a concebir un hijo y le pondrá por nombre Juan, y Zacarías no lo cree, porque ya era de edad. Entonces, por eso quedó mudo por su incredulidad. Dice, bueno, usted recuperará el habla cuando nazca el niño, etcétera, etcétera. Y ahí conocemos la historia. Sí. Entonces, Juan el Bautista es de sangre sacerdotal. Ya. No es cualquier lagaña de mico, porque es descendiente de un sacerdote jefe, y los sacerdotes jefes de un grupo en particular, de los 24 grupos, tenían sangre azul, entre comillas, tenían mucha influencia en la parte política de Israel en aquel entonces, en la parte religiosa. ¿Quién fue ese sacerdote? ¿De qué línea viene? Del grupo de Abdías, según Primera de Crónicas. Posiblemente era un sacerdote jefe, Zacarías. En conclusión, Juan el Bautista viene de una gran sangre, viene de sangre judía 100%, porque para ser sacerdote tenían que investigar toda la ascendencia y demostrar que no tenía ninguna mancha de sangre gentil. O sea, Zacarías, para ser sacerdote principal, demostró que era judío completo, y también Juan. Y Juan optó por ser un predicador del desierto, pobre, humilde y sencillo, y renunció a la casta sacerdotal. Me gusta eso. ¿Por qué el ministerio de Juan el Bautista en el desierto? O sea, ¿por qué no en otro lugar, sino en el desierto? Ahora, buena pregunta. Si Juan el Bautista fuera un hijo normal, un hombre normal, hubiera sido sacerdote. Ya. Porque el sacerdocio en los tiempos de Jesús se heredaba. Desde antes del tiempo de Jesús, desde Aarón, desde la edificación o la construcción del primer templo con Salomón. Renunció. ¿Por qué renunció al sacerdocio? Y aquí vamos a investigar bien. Tanto Flavio Josefo como los evangelios y el evangelio de los nazarenos apunta que Juan el Bautista tenía un llamado y decidió abrigar y seguir dos teologías que coincidían: el voto del nazireato, y eso hay que verlo muy bien, que ya hemos hablado, sí, que era un voto de consagración a Dios, donde no se cortaba el pelo, como Sansón, no se cortaba la barba, vivía con vestidos normales, con una comida muy especial, casi vegetariana, y con ropa de pieles de animales. Ese voto de nazireato también significaba la consagración en el celibato, aunque muchos se casaban, pero la mayoría no se casaban, los que abrazaban el voto de nazireato. ¿En qué consiste el voto nazir? Consistía en apartarse para Dios. Y también hay profetas que dedicaron eso. Sí, pero el hecho de apartarse para Dios y estar en este voto, ¿quería decir que tenía que irse al desierto? ¿O fue porque él lo escogió por preferencia, era mucho más fácil, él quería estar solo, no sé? Buena pregunta, Yara. El voto nazir sí exigía apartarse de los centros poblados. Ya. Pero el voto de nazir no era tan tajante en eso. Parece que Juan el Bautista abrazó un movimiento que iba por la misma línea del voto nazir, que fue los esenios. Ok, antes de entrar a los esenios, estamos en vivo y en directo, así que ustedes pueden enviar sus preguntas, por favor, sobre el tema que estamos conversando. Juan el Bautista, el último profeta o un revolucionario del desierto. Así que no se pierdan esta oportunidad de presentar sus inquietudes, sus dudas, y por favor comparta esta transmisión. Ahora sí,
Los esenios. Ah, bueno, y déjenme dar unos saluditos por aquí. Yadira Chávez nos manda saludos. José Ángel también nos envía saludos. José Ángel Alvarado. Oscar Huaranga. Corina. Hay varios que están. José Ángel Alvarado no es el novio de Valeria. Aguilar. Ah, no, uno estudiante del Semisú. Supongo. Pero no sé si será su novio. De Valeria. Muy bien, ahora sí, entremos a los esenios, Yatensi. Dígame, Ya. ¿cómo se entienden estos esenios? ¿Qué cosa particular o relación tenía con Juan el Bautista? Mire, siempre se ha dicho, Yada, oye, nosotros en el pasado no fuimos parientes porque usted lleva Yadetsi y yo Yatensi, segundo apellido, Sequera y yo Cerquera. Puede ser. Puede ser. Sí, que hayamos sido parientes en el pasado, Es cierto. 2 siglos después, antes de Cristo. Tampoco, eso se aplica a usted. Ay, no. Bueno, Muy bien. si seguimos la tradición, muchos comentaristas bíblicos relacionan más fácilmente la figura de Juan el Bautista con el voto nazireato, por las apariencias. Un hombre que se vestía con piel de animales, comía miel de abeja y saltamontes. Y eso es en sí el alimento de los que hacían el voto nazireato. ¿Y también de los esenios? No tanto. Ahora, pero él tenía otras actitudes, los esenios. Ya. Los esenios hicieron una crítica al templo y a la ciudad de Jerusalén. Siempre el judaísmo había centralizado la fe en la nueva Sion, en Jerusalén y en el templo. Todos los movimientos religiosos, como los celotes mismos, los saduceos, especialmente los saduceos, los fariseos y escribas, el templo ocupaba un lugar muy importante en la fe del judaísmo. Ahora, los esenios vieron que el templo se había dañado, se había contaminado de hipocresía, porque exigen muchos tributos y muchos impuestos. Ya el templo perdió importancia para los esenios y los esenios se preguntaban, ¿hay una forma de mantener la fe judía sin el templo? Entonces ellos ya critican la ciudad de Jerusalén como la ciudad de Dios y empiezan a establecer comunidades en el desierto, apartándose del templo y de la ciudad. Aquí nació la famosa comunidad del Qumran, que fue una comunidad del desierto, cerca del Mar Muerto. Entonces, los esenios habitaban en el desierto en forma comunitaria, vivían una vida sencilla, una vida ascética, una vida no de lujo con lo más natural, comían cosas vegetarianas, inclusive la comida era en comunidad para recordar que la salvación era comunitaria, hacían rituales de purificación antes de comer, se bañaban, etcétera, etcétera. Entonces la teología, hay también los esenios, y esta es la parte que se conecta con Juan el Bautista, los esenios construyeron una teología del arrepentimiento y del perdón de pecado a través del bautismo. Entonces, esa teología esenia se conecta mucho con el Juan el Bautista. Yo personalmente creo que si hizo el voto nazireato, no se opone a la comunión de los esenios, y caso contrario, porque las dos corrientes iban por la misma línea. Entonces, yo creo que Juan el Bautista unió las dos teologías. Era nazir, hizo un voto de nazireato por la forma de vivir, de vestir, de comer, y también practicó una teología esenia. Vida del nazir y teología esenia. ¿En dónde bautizó Juan el Bautista? Porque hay algo que aquí como que es difícil de entender. Si está en el desierto, o sea, y es un revolucionario del desierto, o sea, ¿qué tipo de gente había en el desierto? ¿Quién es el que puede vivir en un desierto? Entonces, ¿cómo es que su ministerio lo ejecuta en un desierto? Eso es algo como difícil de entender. En Israel el desierto es parte de toda la población o de toda la geografía de la antigua Palestina, lo que ahorita es Israel. ¿Ya? El desierto es parte, por eso que una de las tierras más difíciles para el cultivo es Israel. Por eso que los judíos son muy ingeniosos, creativos, que hicieron florecer el desierto a través de investigaciones, a través de la ingeniería alimenticia, todo esto. Ahora, Yatensi, hay, ¿cómo se llama? Películas, y hay como quienes dicen
que Juan el Bautista entraba en éxtasis, igual que sus seguidores. ¿Hasta qué punto es cierto y hasta qué punto también dicen que se desnudaba? O sea, en el mismo desierto. ¿Hasta qué punto eso es cierto? ¿O son solo especulaciones, inventos? Son especulaciones, porque el tema de desnudarse en el desierto o en una casa o en un lugar, eso es más una influencia de los estoicos, del estoicismo griego, porque el estoicismo griego tiene cierta relación con el misticismo judío. El estoicismo griego, que fue una filosofía que nació con el famoso Zenón, hacia el siglo III a.C., que ellos hablaban de la naturaleza de la vida y de la conducta humana, que su comportamiento estuviera en acorde con las leyes de la naturaleza, y ellos no eran amigos de la opulencia, de tener mucho equipaje, de tener casas, joyas. Entonces, vivir una vida simple como era la naturaleza. Es por eso que hubo un filósofo de la línea del estoicismo llamado Diógenes, que iba y orinaba en cualquier parte, en el comedor, en una fiesta, porque era la expresión del estoicismo en forma radical. Ahora, muchos unen el estoicismo griego con los místicos judíos del botanicierato. Hay una coincidencia, pero el hecho de que los estoicos griegos hayan vivido esa vida no significa que también el misticismo judío por la línea del voto del Nazir. Entonces, eso no se dice nada sobre Juan. Oscar Huaranga nos envía de Perú. Esta pregunta. Sí. ¿Dónde un saludo a Oscar. El bautismo en agua, ¿en dónde lo practicaba Juan? Bueno, pues según la tradición bíblica en el Jordán, él fue el quien bautizó a Jesús. Eso también lo dice Flavio Josefo en el libro 15 de las Antigüedades Judías, que él bautizó a Jesús y que posiblemente, dice Flavio Josefo, que Jesús fue un discípulo de Juan el Bautista. Lo único cierto que los discípulos de Juan el Bautista se convirtieron en discípulos también de Jesús, según la tradición bíblica. Ahora, el bautismo del agua. Según el Nuevo Testamento, los sinópticos, el bautismo del agua sí se practicaba. Va acorde con la verdad histórica del judaísmo. Pero se practicaba para los simpatizantes a la fe judía, los que eran gentiles. Los que eran gentiles y abrazaban la fe judía como un símbolo, un rito de acercarlos o un rito de iniciación para la vida judía, era el bautismo en agua, que significaba perdón de pecados, limpieza. ¿Por qué? Porque el agua siempre significó transformación, renovación en todas las culturas circundantes a Israel y no solo en Israel. Entonces, el bautismo del agua para los prosélitos, que eran gentiles que se volvían judíos en cuanto a la fe judía, tenían que bautizarse en agua, que era como también un símbolo de bautismo en arrepentimiento. Entonces los sinópticos van por esa línea, pero ahora, cuidado, aquí hay una pregunta. Jesús no era un gentil. ¿Por qué Jesús se bautizó en agua? Uy, buena pregunta, y la respuesta es muy compleja. Tal vez también hay que entender el sentido del bautismo de Jesús. Cuidado, el bautismo de Jesús tiene otra interpretación, más allá de la interpretación que se le puede dar tradicionalmente, porque el bautismo de Jesús está antes de las tentaciones. Antes de las tentaciones y mucho antes del inicio del ministerio. El bautismo de Jesús es muy teológico, porque acordémonos que hay unas palabras del Padre del cielo que dice: este es mi Hijo amado en que mi alma tiene complacencia. Y esa es una cita directa del primer cántico del siervo sufriente Isaías, que está en el capítulo 42, versículo 1, cuando ese primer cántico dice: este es mi Hijo amado en que este es mi Hijo en que mi alma tiene complacencia. Entonces, al citar el primer versículo del primer cántico del siervo sufriente de Isaías, quiere decir que el bautismo teológicamente significaba la inauguración, la oficialización del ministerio salvífico de Jesús en la cruz. Entonces hay que entender cuidadosamente la teología del bautismo de Jesús precisamente en los sinópticos. Usted decía que Juan el Bautista tiene un ministerio de arrepentimiento. ¿Cuál es la conexión ahí con bautismo? Porque el bautismo se usaba para los prosélitos y significaba perdón de pecado y arrepentimiento. Y los sinópticos siguen esa línea. Y a decir, lo que me llama la atención es que el historiador Flavio Josefo le da otra teología
el bautismo que practicaba Juan el Bautista. Ya. Dice Flavio Josefo, y mire que las palabras de él para mí valen mucho, porque era un gran teólogo historiador. Él dice que el bautismo que practicaba Juan el Bautista era para la confirmación de alguien que ya era íntegro. Ya. O sea que el bautismo no era perdón ni de arrepentimiento, era la coherencia, patentizar, era oficializar lo que la persona ya vivía como integridad. Qué interesante, le da otro fundamento al bautismo. La pregunta, ¿cuál línea le creo más, y a Flavio Josefo o a los sinóticos? Yo tiendo a creerle más a los sinóticos porque si revisamos la historia judía, el bautismo sí era obligatorio para los simpatizantes gentiles de la fe judía. Con ese rito bautismal iniciaban la vida judía en cuanto a la fe. Entonces yo creo que la versión sinótica se asemeja más a la realidad histórica del bautismo, no así Flavio Josefo. La pregunta es ¿por qué Flavio Josefo dijo eso? ¿Por qué se dice que Juan el Bautista pudiese ser el último profeta? ¿O no fue el último profeta? Ahora, cuidado con esto, porque ya hay que diferenciar la institución de los profetas con el espíritu profético. Si vamos a meter a Juan el Bautista en la estructura o institucional del profetismo judío, ya la institución de los profetas ya había decaído, ya estaba en crisis, cuando el imperio babilónico en el año 587 a.C. invadió, destruyó, sometió el reino del sur a los judíos, capital Jerusalén. Entonces ya la estructura profética estaba en decadencia. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento se habla de dos instituciones sagradas y muy importantes. La institución sacerdotal, que siempre lo fundamentó y lo sustentó económicamente, el poder político, las monarquías, porque hay que entender que los gobiernos antiguos eran, ¿cómo se llama? Sobre la teología, teocráticos. Había una teocracia donde se unía la política con la religión. Entonces, las monarquías fundamentaron el sacerdocio y el sacerdocio estaba al servicio del templo y de las monarquías. Y apareció una institución llamada los profetas. Pero los profetas también fueron aborrecidos por la misma estructura política monárquica, porque la profecía iba en contra a veces de los malos gobiernos. Entonces, la institución profética fue desapareciendo y al final del Antiguo Testamento, ya en el año 400 a.C., ya la institución profética había desaparecido. Entonces no podemos decir que Juan el Bautista fue el último profeta, porque la institución profética ya había desaparecido 4 siglos antes. Pero sí se conservó ya de sí la palabra profética, porque la palabra profética es una profecía que hace todo un recuento de la historia del pueblo, analiza el presente y en nombre de Dios habla. Por eso que la palabra profeta viene de raíces griegas, profetés, pro es hablar, feme, fetés es fiemi, colocar una palabra dirigida por Dios, analizando la historia y calculando el futuro en base al análisis del pasado y del presente, pero en nombre de Dios. Entonces, Juan el Bautista lo que sí contiene y lo que sí mantiene es la palabra profética para invitar a los judíos, a sus contemporáneos, al arrepentimiento y a la vivencia de la fe y a preparar el camino del Mesías. Hay que conectar a Juan el Bautista con el Mesías. Entonces, vuelvo a aclarar. Juan el Bautista no fue un profeta institucional, que sí existió en el Antiguo Testamento como sacerdocio. Sí. Ya se había aniquilado la institucionalidad profética. Lo que sí mantuvo Juan el Bautista fue el espíritu de la profecía, que es otra cosa. Esa pregunta nos la envió Claribel Martel, y también nos envía otra pregunta sobre el bautismo. Entonces, ¿el bautismo no era para los judíos? Los judíos de pura sangre que vivían la fe judía, no era necesario bautizarse. Ya la ley los limpiaba, y también a través de los sacrificios. Ellos tenían otros ritos de purificación y de expiación del pecado. Acordémonos
que era entrar al lugar santísimo una vez al año para expiar el pecado del pueblo y también los sacerdotes. Entonces, ya con ese rito era un símbolo de expiación y de limpieza. No era necesario el bautismo del agua, que era un símbolo, un rito más exclusivo a los gentiles que querían vivir la fe judía. Perfecto. Ricardo Rodríguez pregunta, ¿y qué pasó con los discípulos de Juan? Bueno, muchos de ellos siguieron al verdadero Mesías. Y hay que conectar a Juan el Bautista con el Mesías. ¿Ya? Porque los sinópticos dicen que Juan el Bautista existió para preparar el camino, para anunciar proféticamente la venida del verdadero Mesías. Pregunta Ian, Adrián, ¿Juan fue una persona académica o solamente por el Espíritu Santo había adquirido todo ese entendimiento? Yo prefiero la segunda opción. Ya. No tuvo la formación de un escriba, no era experto en el estudio, interpretación y contextualización de la ley, cosa que sí lo fue Jesucristo. Era un hombre que dependió del Espíritu, dependió de una consagración desde el vientre de su madre para cumplir un propósito. Y ya para ir cerrando este programa, rápidamente, Yatensi, cuando dice aquí en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó muy bien en la fiesta y le agradó a Herodes. Y en el 8 dice, ella, aconsejada por su madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Dice, el rey quedó muy triste con la petición. O sea, un poquito sobre esta historia y su contexto. ¿Por qué se pone triste el rey? Porque ella justamente pide la cabeza en consejo, tal vez de su madre, ¿no? Bueno, nos referimos al rey Herodes Antipas. Él apreciaba a Juan y su predicación. Lo que pasa es que él criticó mucho la mujer que tenía Herodes, que era la mujer de su hermano. Y aquí hay una incoherencia entre los nombres. Ahí dice que era la mujer de Filipo, que que Herodes le quitó la mujer de Filipo, de su hermano, y se quedó con ella. Y eso generó una crítica de Juan el Bautista, cosa que Herodes respetó, pero la mujer que tenía, que era Herodías, no le perdonó la crítica que hizo Juan el Bautista, aprovechó la ocasión, bailó bien su hija Salomé, y el rey le ofreció un regalo, que le pidió lo que sea, pues aconsejada por su madre le pidió la cabeza de Juan, y eso pasó. Ahora, la historia bíblica discrepa con la historia de Flavio Josefo. Flavio Josefo dice que en sí lo que le llevó a la decapitación de Juan no fue eso, sino otra motivación, y que realmente la consecuencia de su pecado de decapitar a Juan fue que el ejército de Herodes desaparece. Entonces, para no alargar el asunto, Flavio Josefo presenta otra versión, otra fundamentación de la petición de Herodías de pedir la cabeza de Juan el Bautista. Tiene otra argumentación. También una serie de fracasos que había tenido Herodes, que eso lo llevó a él a pedir, le echó la culpa a Juan el Bautista. O sea, Flavio Josefo no menciona el baile de Salomé para nada. Eso es solamente una historia bíblica muy única en la Biblia. Muy bien, amigos, amigas, qué lindo este tema de Juan el Bautista. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias por enviarnos sus preguntas, por estar ahí al pendiente, por seguir conectados con nosotros. Queremos recordarles que aquí en Semisud los esperamos. Tenemos nuestra licenciatura en teología. Si usted está interesado, por favor, escriba en las redes sociales. Si está interesado en la licenciatura en ciencias bíblicas, usted puede ser parte también de este programa. Y les doy una buena noticia: tenemos un congreso de educación cristiana para el sábado 22 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Va a haber conferencias, todo un compartir, va a haber talleres interesantes sobre la palabra de Dios, sobre el rol del maestro, el tema de las metodologías. Creo que va a ser muy, muy bueno
que usted pueda también interesarse, venir. Costos son $10. Por favor, toda la información está allí en semisudonline.org. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Shalom.